rol en programas de seguridad alimentaria. Dimos algunos ejemplos de los caprinos a nivel mundial, de cómo se están utilizando para programas de seguridad alimentaria en todos los continentes, África, Asia, inclusive en Guatemala. Ustedes tienen un excelente ejemplo con lo que es CEPROCAL. La semana pasada hablamos también de las características que debe tener un sistema de producción sostenible, que tiene que tomar en consideración aspectos culturales, sociales, ambientales y económicos. Y finalmente, también la semana pasada hablamos de los problemas más comunes que usted puede enfrentarse cuando empieza una operación de pequeñas rumiantes, ¿no? Que lo más comunes son los parásitos, los depredadores, los amigos de lo ajeno, ¿no? Y en el caso de las cabras, la construcción de cercas. Y finalmente, la semana pasada, pues mencionamos las características que debe tener un sistema de producción sostenible y competitivo. Mencionamos que para que usted sea competitivo, tiene que globalizarse, tiene que seguir prácticas de inocuidad, o sea, tiene que producir los alimentos de una forma inocua, porque esos alimentos son para consumo humano, y tiene que tener adaptabilidad geográfica en la empresa que usted va a desarrollar según el lugar donde usted habite o tenga su finca. Durante el día de hoy, en esta segunda charla, pues vamos a hablar de la fisiología digestiva aplicada al caprino. Yo siempre que doy talleres, charlas en nutrición animal, yo siempre enfatizo que es bien importante que los productores tengan conocimiento de cómo trabajan los animales, cómo trabajan internamente los animales, ¿no? Eso es bien importante porque eventualmente todo lo que el animal consume, los nutrientes que hay en el pasto, en cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de recurso, eventualmente se van a transformar en leche. Y para entender cómo mejorar la calidad de la ración, qué está ocurriendo con la ración, tenemos que tener conocimiento del sistema digestivo, cómo el animal utiliza el alimento, cómo lo digiere, cómo lo prensa, cómo hace un uso suficiente de sus nutrientes. Y básicamente eso va a ser la primera charla de hoy, ¿no? Describir en términos básicos la fisiología digestiva aplicada a los caprinos. Antes de la fisiología digestiva, también es bien importante que nosotros sepamos con qué estamos trabajando, qué es un caprino, desde el punto de vista taxonómico. Repasando lo que es la biología básica, pues son animales del dominio eucariota, son multicelulares, eventualmente son del reino animalia, ¿no? Que tienen desarrollo embrionario, tienen capacidad para la locomoción, tienen ausencia de clorofila, todas esas características básicas que nos van a llevar a definir qué es un caprino en realidad. Tienen cráneo, tienen un cráneo, un encéfalo protegido por una estructura ósea, ¿no? Que es el cráneo, bien parecidos a nosotros hasta ahora. Tienen una columna vertebral, ¿no? Aquí ya empezamos a diferir con los caprinos por los diferentes tipos y cantidades de vértebras. Tienen 4 patas y son mamíferos. Y esta es la característica que a nosotros en realidad nos interesa, ¿no? Desde el punto de vista de producción, pues los mamíferos tienen una glándula mamaria, y por esa glándula mamaria es que las hembras mamíferas producen la leche. O sea, la leche es un producto de origen animal, no es vegetal. Hay que enfatizar en esto porque vamos a estar hablando de cómo maximizar la producción de leche según la dieta de los animales. O sea, cómo vamos a hacer un mejor uso eficiente de la dieta para que haya un buen programa de producción láctea en este caso. Eventualmente son animales que tienen pezuña, los caprinos son animales que tienen dedos pares, ¿no? Que los que son médicos veterinarios entenderán la importancia de esto y su relación con muchas condiciones fisiológicas infecciosas, ¿no? Como la fiebre aftosa. Y venimos a tal vez la parte más importante dentro de lo que es la nutrición. Son animales con un estómago dividido en 4 compartimientos. O sea, son del suborden ruminantia. Es un solo estómago que se divide que tiene 4 diferentes compartimientos. Son bovidae, o sea, tienen cuernos huecos, y eventualmente hay caprinos que son de tipo salvaje, ¿no? Que viven en las montañas rocosas, en climas fríos, que no se utilizan para la producción de alimentos, ¿no? Como los oriandos americanos, que los ven mucho en las montañas rocosas de Estados Unidos. Pero al que a nosotros nos interesa, pues básicamente es el capra hircus, ¿no? El caprino con
el que nosotros trabajamos, con el que tenemos en nuestras fincas y con los que queremos producir alimentos. Esos caprinos, pues eventualmente, en este caso vamos a enfatizar en leche durante el desarrollo de estas pláticas. También los puede utilizar para carne, inclusive para fibra y para otro tipo de empresas sostenibles que mencionamos durante la clase pasada. Pero es bien importante enfatizar que independientemente de la calidad genética que usted tenga, si el animal usted no lo alimenta correctamente con los nutrientes que necesita según lo que usted quiere que le produzca, pues no le va a funcionar. O sea, esto va agarrado de la mano. La genética, el potencial genético tiene que ir acompañado con un buen programa de nutrición. O sea, la genética no le garantiza absolutamente nada, a menos que usted le dé todas las condiciones de manejo a los animales. Para visualizar el fundamento de qué ocurre con ese elemento desde que entra por aquí hasta que se utiliza o sale por aquí, pues es importante relacionarse con el sistema digestivo. Observando los animales, nosotros nos podemos dar cuenta si está comiendo bien, si está sano, cómo son las heces, si son muy blandas, de qué color son, si está comiendo, si deja de comer. Todos esos son indicadores de que algo malo está pasando o usted está manteniendo una producción como de, ¿no? Básicamente el sistema digestivo tiene dos componentes, lo que son 4 compartimientos, ¿no? En el caso de los rumiantes, pues tienen el estómago glandular gástrico también, tienen un intestino delgado, los 4 compartimientos del esófago los vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, tienen un intestino grueso, tienen un ano. O sea que básicamente el sistema digestivo tiene una entrada y una salida. Si el alimento es bueno, pues el animal lo va a retener y lo va a utilizar. Si el alimento es de baja calidad, pues eventualmente usted va a aumentar la cantidad de heces. O sea que es bien importante conocer cómo funciona cada uno de estos compartimientos y qué está ocurriendo, básicamente, ¿no? El tubo digestivo se tiene que recibir ayuda, ¿no? De lo que se llaman las glándulas accesorias, pero aparte tiene 4 válvulas o 4 esfínteres, una colocada entre el esófago y el estómago, una colocada entre el retículo y el omaso, una entre el estómago y el intestino delgado y una entre los 2 intestinos. Estas valvulitas lo que van es controlar la tasa de pasaje de los alimentos desde que lo consuma, los utiliza, etcétera, que se relaciona mucho con el tipo de dieta que usted le ofrece. Eventualmente, para que el alimento pueda utilizarse, pues el animal necesita que se produzca saliva, ¿no? Tiene las glándulas salivales, tiene un páncreas, tiene un hígado, o sea, bien parecido a nosotros en términos generales, con algunas modificaciones, ¿no? En este caso, el estómago dividido en 4 compartimientos. Las funciones del sistema digestivo es prensar el alimento, o sea, que la función del sistema digestivo comienza en la boca, cuando el animal está comiendo. Eventualmente debe digerir las moléculas que tiene ese alimento, los nutrientes, ¿no? Para absorberlos, y los que no los puede absorber, pues en este caso los absorbe en forma de heces. Estamos trabajando a nivel del sistema digestivo, eventualmente lo que se absorbe va a ir a la sangre y ahí eventualmente los va a empezar a utilizar para los propósitos que uno desee. En la cavidad oral, tiene que saber familiarizarse qué es lo que tiene el animal en la boca, ¿no? Los caprinos sirven habilidosos comiendo, tenemos que saber cuántos dientes tienen, en este caso tienen 32, ¿no? ¿Por qué mastican de lado? ¿Cómo mastican? ¿Cómo prensan el alimento? Todo eso, al conocer todos esos detalles, le va a facilitar el tipo de ofrecimiento de los alimentos, ¿no? Si va a ser ramoneo, si lo va a dar picado, si lo va a dar el tamaño de partícula, todo eso es bien importante. En la cavidad oral también usted va a encontrar la lengua, los labios, una almohadilla dental dura y rígida, ¿no? Que es el diastema, ¿no? Y básicamente una salud adecuada de la cavidad oral pues le va a permitir la utilización del alimento porque el animal se lo coma sin ningún tipo de limitaciones, ¿no? Los caprinos pues poseen la ventaja de ser bien habilidosos comiendo, ¿no? Son bien habilidosos comiendo esas hojitas de las ramas, ¿no? Utilizan la cavidad oral para prensar el alimento, los labios superiores más que todo, ¿no?
La lengua lo ayuda a mezclarlo con la saliva para masticarlo y eventualmente tragarlo por primera vez antes de que ocurra el proceso de la rumia. Y esa habilidad que tienen las cabras de prensar el alimento, pues le permite una mayor selectividad, ¿no? Siempre va a consumir bajo condiciones de ramoneo mayor cantidad de ojos que de tallos, funcionan diferentes a los vacunos y a los ovinos, ¿no? Cuando se refiere a selectividad de alimento, ya que va a tener mayor tasa de pasaje ruminal, el alimento pasa más rápido por el rumen, y eso maximiza el consumo de forraje en términos generales. Los caprinos tienen unas glándulas salivales bastante desarrolladas, ¿no? Cuando clasificamos los mamíferos herbívoros, vamos a ver que existen tres tipos. Existen los que consumen muchos tubérculos, semillas, flores y frutas. Hay unos que consumen mayormente hojas y otras partes de la planta, que son los denominados ramoneadores, y se clasifican también como aquellos que comen muchas plantas herbáceas y toscas. En el caso de los caprinos, pues son clasificados como ramoneadores, ¿no? Que son animales que son bien habilidosos, ¿verdad? Inclusive el tamaño de las partículas de las parótidas, que son las glándulas salivales de mayor tamaño que tienen los mamíferos, es mayor y secretan más cantidad de saliva en relación a su peso vivo comparado con un ovino y con un vacuno. O sea que las diferencias del caprino, el vacuno y el cordero comienzan en la boca. Por eso no podemos alimentar cabras como si fueran vacas. Cuando hablamos de esa clasificación de los herbívoros, según lo que comen, pues los caprinos que caen en este grupo, ¿no? Y usted va a ver como otros tipos de especies clasificadas bajo ese tipo de animales por hábito de consumo, pues tienen esas glándulas parótidas un poquito más grandes, ¿no? Que lo que se llaman los que comen plantas herbáceas o toscas, que en este caso serían los vacunos y los ovinos, en el caso de animales domésticos. Esos ramoneadores también le permiten a las cabras, en este caso, de tener la habilidad de comer de cambiar su comportamiento alimenticio según los recursos disponibles. Usted lo va a ver comiendo ramas, lo va a ver comiendo forraje, lo va a ver comiendo pastoreo, lo va a ver comiendo cactus, ¿no? Si el doctor Héctor Andrade de México le puede ayudar mucho en esto, porque le ha hecho muchos estudios sobre esto. Se adaptan a una amplia gama de condiciones de alimentación. O sea que tenemos que aprovechar esa habilidad que tiene el caprino de cambiar su comportamiento alimenticio según los recursos que usted tenga disponibles en su finca, ¿no? Y sacarles provecho. Esos ramoneadores también tienen mayor capacidad de absorción en el epitelio ruminal. Eventualmente todos esos carbohidratos que tienen los forrajes estructurales que se digieren, pues va a haber una mayor capacidad de absorción de los productos de fermentación y son capaces de una considerable ampliación del tracto digestivo. O sea, ellos se pueden adaptar cuando las dietas son bastante fibrosas y ya vamos a enfatizar un poquito más adelante a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de fibra, ¿no? La fibra no es un nutriente. Ya vamos a definir el concepto correcto cuando hablamos de nutrición animal, ¿no? Ese tipo de animales que son ramoneadores, pues también difieren en su comportamiento alimenticio, en su nivel de consumo, en la selección de la dieta, en la discriminación por sabor. Los caprinos saben de distinguir sabores y la velocidad de consumo al compararse con ovinos y vacunos. O sea que no podemos extrapolar. O sea, los caprinos son animales totalmente diferentes que los vacunos y que los ovinos, comenzando por la boca y por su clasificación, por ser animales mamíferos herbívoros o su hábito de consumo preferible. Además, los mecanismos de conservación de agua, el reciclaje de nitrógeno, también a los caprinos les permite mejorar las condiciones adversas a las regiones semiáridas del mundo. Usted puede tener su finca en un clima seco y los caprinos son capaces de viajar largas distancias, ¿no? Inclusive después de los dromedarios y los camélidos, también son los animales que tienen mayor capacidad de conservación de agua metabólica o en el cuerpo. El alimento que el animal consume en la boca o lo prensa, pues eventualmente lo va a comenzar a masticar, lo va a comenzar a mezclar con la saliva. ¿Cuánto tiempo se va a tardar masticándolo? Pues depende de muchos factores, ¿no? El tamaño de la partícula, la cantidad de agua del alimento, del forraje. Eventualmente ese alimento va a pasar de la boca al esófago. El esófago solamente es un tubo, ¿no? Un tubo muscular
en este caso de los rumiantes, el músculo es tipo estriado, ¿no? Porque va a haber movimientos de la boca hacia el estómago y eventualmente van a haber movimientos del estómago hacia la boca. O sea, están diseñados para tragar el alimento y eventualmente regurgitarlo sin que haya una lesión del músculo, ¿no? A diferencia del humano que tenemos el músculo liso, pues ellos evolutivamente están diseñados para eso, para regurgitar el forraje para que realicen el proceso de rumia. El proceso de rumia básicamente es que ellos van a masticar el alimento de nuevo, ¿no? Cuantas veces sea necesario hasta que formen el bolo alimenticio. Y ese proceso de rumia pues tiene cuatro pasos, ¿no? Ellos van a regurgitar primero el alimento, después lo van a remasticar, lo van a resalivar y van a volverlo a tragar o ocurre el proceso de redeclusión. En términos evolutivos, pues los herbívoros, los rumiantes en este caso, pues están comiendo como 8 horas al día, en lapsos, en periodos de 2 horas, están eventualmente haciendo el proceso de la rumia, ¿no? Que es un movimiento en la digesta en los 2 primeros compartimientos, lo regurgitan, lo rumean, lo remastican, lo vuelven a tragar, otras 8 horas al día y otros 8 al día descansando, o sea, en periodos de 8 horas. Esa masticación del alimento, la rumia, también le permite que el consumo de fibra aumente, ¿no? Que aumente la secreción de saliva, aumente el proceso de rumia, aumente el proceso de masticación total. Y hay muchas ecuaciones para que van a predecir este comportamiento, como cuánto tiempo el animal pasa al día rumiando, ¿no? Dependiendo de muchas condiciones. Ya hay literatura que le predice ese comportamiento, ¿verdad? Y hay literatura que le va a predecir que según el contenido de algunos componentes que tiene la dieta, pues cuánto va a ser el tiempo de masticación y digesta. Eventualmente del esófago pues llega al estómago. El estómago de los rumiantes, como mencionamos, tiene 4 compartimientos, ¿no? El primero es el retículo. En muchos países esto le dicen la redecilla panal de abeja. Está el rumen, ¿no? Que esto en muchos países le dicen, no sé si la panza, le dicen en algunos países. Eventualmente va a pasar al tercer compartimiento, que es el omaso librillo. Y finalmente pues pasa al abomaso, ¿no? Que es el equivalente al estómago glandular que tenemos los mamíferos no rumiantes como nosotros y los porcinos. Esto es lo que hace el rumiante diferente, ¿no? Lo que le da muchas ventajas desde el punto de vista nutricional. Y aquí es muy importante conocer cómo funciona para maximizar esas habilidades que ellos tienen. Ese estómago dividido en 4 compartimientos difieren sus tamaños. En un animal adulto, el más grande es el retículo. En una cabra tiene una capacidad de 1 o 2 litros. Está el rumen, que es el 80% del peso del estómago, con una capacidad de un caprino adulto de 12 a 25 litros. Eventualmente está el omaso, que es el 7%, y el abomaso el 8%. O sea que entre el retículo y el rumen, pues tienen un tamaño del 85% del estómago, ¿no? En un animal adulto. El alimento que el animal consumió, que pasó del esófago inicialmente al retículo, que le ocurrió el proceso de rumia, que lo regurgitó, que lo volvió a masticar, que lo volvió a tragar, que volvió a hacer el proceso de rumia. Ese proceso de rumia finaliza cuando se forma ese bolo alimenticio y el alimento se va a pasar de los 2 primeros compartimientos del estómago, específicamente de una valvulita que se llama retículo masal, al omaso, para proseguir su trayecto a través del sistema digestivo. El estómago del caprino, pues los 4 comportamientos difieren en sus paredes, ¿no? Por ejemplo, el retículo, como les mencioné, se le conoce como panal de ovejas. El rumen tiene como una especie de papilas, que es lo que se conoce como el mondongo en unos países que se lo comen, o la toallita, creo que le dicen en otros países. Para el rumiante, esa toallita que nosotros nos comemos, esas proyecciones pequeñitas se llaman papilas y son los órganos donde ellos, o las estructuras por donde ellos van a absorber los nutrientes o los productos de fermentación que se generan en el rumen. Eventualmente hay el omaso, que son una especie de láminas, por eso se conoce como lebrillo, y en otras proyecciones que por ahí se absorbe el agua. Y el abomaso, que es el estómago gástrico, ¿no? el que tiene las funciones fisiológicas similares al de nosotros. Ya mencioné que esas papilas son bien importantes, el desarrollo de esas papilas, porque ahí es que el rumiante va a absorber todos esos
productos que se generan de la digestión de los carbohidratos no estructurales o lo que es la fibra. Ese rumiante es más que 4 compartimientos, tiene muchas partes, ¿no? Tiene muchos sacos, tiene muchos pilares, tiene aproximadamente 2 sacos pequeños aquí en el área caudal, tiene un saco bien grande que se llama el dorsal, uno más también del mismo tamaño en el área del vientre, tiene unos pilares que lo dividen en secciones, unos pilares más pequeños, unos pliegues, ¿no? Y todas esas subdivisiones internas lo que le permiten, ¿no? que los animales vayan a mezclar lo que se está comiendo o el alimento con el líquido ruminal y ocurre una serie de contracciones o de movimientos que aparte de que permite de que se mezcle lo que él está comiendo con los microorganismos que viven ahí, también permite la expulsión de gases, ¿no? O sea, que el rumiante pues, como producto de sus habilidades para degradar la fibra, también producen muchos gases, ¿no? Como son el CO2 y el metano, y todos esos sacos, todos esos pilares, todos esos ciclos de mezclas que permiten que ocurran esas contracciones. O sea que esto tiene que estar saludable para que el animal funcione, por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros le damos mucho grano, qué cantidad de grano, cuando hacemos cambios bruscos en la dieta, tenemos que tener muy presente que tenemos que mantener el rumen saludable y no todos los alimentos se digieren de la misma manera en estos sacos o en estos compartimientos. En el rumiante, pues lo que lo hace rumiante como tal, lo que producen las enzimas para digerir los alimentos no es el mamífero, sino son la gran cantidad, los millones de microorganismos que habitan en el retículo rumen. Usted va a encontrar un sinnúmero de bacterias, ¿no? Que se clasifican desde el punto de vista ruminal por la afinidad de sustrato, ¿no? Hay bacterias que se comen los carbohidratos, hay otras bacterias que se comen las proteínas, incluso hay bacterias que degradan los lípidos, o sea que hay una infinidad de microorganismos tipo celulolíticos, tipo amilolíticos, pectinolíticos, proteolíticos, dependiendo de lo que el animal coma. Ellos van a actuar. Hay muchos protozoarios, inclusive hay muchos hongos y hay muchas levaduras, ¿no? O sea que viven una infinidad de microorganismos que básicamente son los que van a hacer el trabajo. O sea, cuando uno alimenta el rumiante, está alimentando estos organismos, estos microorganismos que van a generar productos de fermentación que le van a hacer de beneficio al rumiante. Entonces es una relación simbiótica, ¿no? Y estos primeros compartimientos, estos 2 primeros compartimientos, pues tienen un pH normal, relativamente neutro, ¿no? Este pH eventualmente va a bajar cuando ocurre el proceso fermentativo. Ahí ocurre una fermentación continua, ¿no? Que va entrando sustrato y va... entra sustrato y sale sustrato, tiene que ser anaeróbico, tiene unas características químicas de potenciales de reducción y oxidación, una presión osmótica y una temperatura adecuada. O sea, mantener estas condiciones es necesario para que el caprino aproveche los alimentos. Y hay que saber reconocer animal finca cuando el animal puede tener algún disturbio digestivo. O le da exceso de gases, o hay acidosis y le baja el pH. O sea, si usted se familiariza mucho con los animales, los observa cómo comen, cómo digieren, si están cómodos, si se apuestan a rumiar, todo eso, hay unas observaciones que le pueden ser indicadores de que el sistema digestivo está funcionando correctamente. Eventualmente cuando los rumiantes están completamente desarrollados, adultos, y ya tienen estas poblaciones de microorganismos establecidos, viviendo en condiciones adecuadas, tienen muchas ventajas nutricionales, ¿no? La primera ventaja que tienen los rumiantes comparado con los porcinos, las aves, los cerdos, es que ellos digieren la fibra. Y cuando hablamos de fibra, la fibra no es un nutriente. La fibra se refiere a todo material vegetativo que no es digerible por enzimas producidas por mamíferos. O sea que la fibra en el rumiante lo digiere la celulasa o la hemicelulasa que producen las bacterias, no como tal el caprino en este caso, ¿no? Y esa es la gran ventaja que tienen los rumiantes, ¿no? Que van a utilizar estos carbohidratos que son ejemplos de fibra, como un sustrato para eventualmente convertirlos en carne y leche. Y no necesariamente va a haber una competencia con el uso de los granos para la alimentación animal, más que todo en países que ocurre que es necesaria más la seguridad alimentaria en áreas rurales, ¿no? Ejemplos de fibra, pues son esos 2 carbohidratos que se encuentran en la pared celular de las plantas, ¿no?
Todos los forrajes tienen una pared celular bien amplia, ¿no? Comparada con lo que son los granos de cereales. Y la fibra siempre es necesaria para la dieta. O sea, la fibra es necesaria para que esto funcione correctamente. Si usted le quita la fibra a un rumiante como tal, pues va a tener muchos problemas. O sea, que hay que saber establecer o satisfacer esos requerimientos de fibra en los animales a la hora de hacer la dieta para maximizar esa utilización, esa degradación por las enzimas microbianas, que eventualmente le va a generar unos productos de fermentación. Estos productos de fermentación vendrían a ser como el equivalente del excremento de las bacterias, ¿no? Pero que para el rumiante, pues son la principal fuente de energía, ¿no? Y los 3 ácidos grasos volátiles principales son el acético, propiónico y butírico. El tipo de ácido, la cantidad de este tipo de ácidos grasos volátiles, pues va a depender básicamente de lo que el animal coma, de las proporciones que tenga la dieta, tanto de forraje, en este caso que tiene celulosa y hemicelulosa, y la incorporación de los granos, pues le va a cambiar esta razón de producción, y eventualmente le va a cambiar la tasa o el sustrato para fuentes de energía a nivel celular. Todo tiene un costo, ¿no? Un costo energético, y los rumiantes, pues, de estas azúcares, de esta glucosa que tienen estas cadenas, pues generan un poquito de gases, ¿no? Hasta eventualmente hace poco, pues le estaban culpando a los animales del efecto invernadero. Yo creo que con lo que está sucediendo actualmente, pues ya nos dimos cuenta que la contaminación ambiental no es el problema de los animales, es el problema de los humanos. Otra ventaja nutricional de los rumiantes es que cuando usted tiene cerdos, usted tiene aves, los humanos, tenemos que estar bien pendientes de que la dieta tenga todos estos aminoácidos esenciales, ¿no? Que se llaman la histidina, isoleucina, leucina, etcétera, ¿no? Los 10 aminoácidos que deben de estar en la dieta, ¿no? El rumiante esto lo hace en el rumen. O sea, un rumiante en mantenimiento es capaz de utilizar nitrógeno, y la proteína microbiana pues estos aminoácidos van a formar parte de la proteína microbiana, eventualmente no va a tener deficiencia a nivel celular, porque el mamífero, el rumiante como tal, los hace en el rumen. Y el requerimiento cuando hablamos de rumiante, pues no estamos hablando de requerimientos de proteína, sino que nosotros tenemos un requerimiento de nitrógeno en la dieta, ¿no? Que equivale a un 8 o 12% de proteína. Esto para rumiantes en mantenimiento, que tenga, para que quede claro, ¿no? No es en animales de producción, sino que son animales en mantenimiento, ¿no? Otra de las ventajas de los rumiantes es que todas esas vitaminas del complejo B, ¿no? Las 8, las 9 vitaminas, depende del texto que usted lea, pues también ocurre síntesis microbiana de esto. O sea, no hay que estárselo ofreciendo en la dieta, a menos que sean animales bien altos productores, igual la vitamina K. A diferencia de los cerdos, de las aves, que tienen que dársela en forma de premezcla y que son bien susceptibles a las deficiencias de vitamina B, en los rumiantes no ocurre, en los rumiantes adultos, ¿no? Excepto en algunos casos, pero son excepciones a la regla. Y la última ventaja de los rumiantes, que básicamente, pues, con esto tiene que ser cuidadoso, ¿no? Pero pueden utilizar fuentes de nitrógeno no proteico como energía, como fuente de nitrógeno, perdón, que eventualmente se van a convertir en proteína microbiana, pero para esto tiene que documentarse un poquito, ¿no? Porque son cantidades dosificadas, ¿no? Y tiene un proceso de adaptación, porque un mal uso de esto puede ser más perjudicial que beneficioso. O sea que en términos generales tenemos que poner a trabajar el rumen. Tenemos que estar conscientes de que los rumiantes son animales que tienen unas ventajas nutricionales extraordinarias, y tenemos que aprovecharlas para maximizar la producción de alimentos y eventualmente manipularlas para que esos animales produzcan según su potencial genético, ¿no? En base a pastos tropicales, es bastante difícil que un animal de raza pura genética con mucho potencial genético le produzca para lo que está diseñado. O sea, hay que manipular, en muchas cosas utilizar granos, etc. Eventualmente estos grasos volátiles que se produjeron como producto de la degradación de los carbohidratos van a ir al hígado, ¿no? Y el hígado en el cuerpo, pues, es el órgano que distribuye según las necesidades que tengan las diferentes células. Si la glándula mamaria necesita hacer lactosa, pues en el hígado ese propiónico se convierte a glucosa, y eventualmente va a haber más producción de leche, ¿no? Por eso es bien importante entender cómo funciona. Del alimento que no se digiere en el rumen, el bolo alimenticio, pues aquí van todos los nutrientes que no se digirieron en el rumen, ¿no? Pasan al omaso, eventualmente al abomaso.
Aquí hay básicamente una digestión gástrica, no hay ningún tipo de absorción de nutrientes, pero sí hay un escape, ¿no? Pasa después la proteína microbiana y todo lo que no se degradó en el rumen, ¿no? O sea que cuando hablamos de rumiantes tenemos que maximizar la degradabilidad de los alimentos aquí, mayormente el de la fibra, ¿no? Que no se va a degradar posterior a estos dos compartimientos. Es bien importante que esto trabaje y trabaje bien. Y si usted se dedica a la producción de leche y quiere que a la producción de queso, y si por ejemplo usted quiere una leche con mayor contenido de grasa, aquí es que está la clave, ¿ve? Cómo hacer que se produzcan más precursores de grasa láctea a nivel ruminal. Y depende mucho de la dieta. Cabras alimentadas con altas en fibra, pues tienen menor concentración de ácido propiónico. Aquí después vamos a hablar de la importancia de este producto, ¿no? Porque este producto en el hígado se convierte en glucosa y el animal sigue siendo mamífero, la célula de la cabra sigue siendo la de un mamífero y necesita glucosa para que genere el ATPS que genera una molécula de glucosa después de que se metaboliza, ¿no? Y en términos de producción láctea, pues se va a convertir en más volumen, más cantidad, más volumen. Todo eso lo vamos a ir discutiendo poco a poco, ¿no? En el rumen es bien importante cuando uno alimenta forraje, el tipo, todos los forrajes tienen nutrientes, todo forraje bien manejado tiene que ser una buena fuente de alimentos, pero ahí es que viene la parte agronómica, ¿no? Si alimento leguminosas, si alimento gramíneas, si alimento arbustos, la madurez, la especie, con qué lo voy a mezclar, de qué tamaño voy a picar la partícula, si la pico o no la pico. Hay muchos arbustos que tienen compuestos secundarios en las plantas que hasta cierto punto son beneficiosos, como los taninos. Eventualmente después va a disminuir el consumo. Hay otras que tienen sabores agrios y las cabras son animales que distinguen esos sabores, ¿no? Por la capacidad que dijimos en la clasificación de animales herbívoros. O sea que todo esto es bien importante conocerlo. Esto se manipula, esto usted lo controla y usted maximiza las funciones del retículo rumen. O sea, que es necesario que usted sepa cómo trabaja esto. Si quiere entender qué es lo que están comiendo los animales y el provecho que le están sacando o no lo están sacando. Eventualmente, un mal manejo alimenticio, existen muchas enfermedades que son de tipo nutricional, no necesariamente son infecciosas, son nutricionales, deficiencias, excesos, dietas mal formuladas, frecuencia de alimentación, la cantidad de agua, la calidad del agua, todo eso son cosas que a veces nosotros pensamos que no tienen efecto y es lo que le puede garantizar una producción, maximizar la producción, la comida. Si no, pues pruebe, quédese 3 días sin comer, a ver qué va a pasar con un humano, ¿no? O sea, es el mismo principio, ¿no? Hay que alimentarse y más que alimentarse hay que nutrirse, ¿no? Eventualmente el alimento va a llegar al omaso. El omaso básicamente es un órgano de absorción de agua, de muchos minerales, de las láminas, es lo que se conoce como librillo. Pasa al omaso del estómago verdadero, ¿no? Que es el equivalente al estómago gástrico que nosotros tenemos, que tiene funciones, que el pH es bien ácido, ¿no? Que tiene una capa protectora contra la misma acidez, si no vienen las úlceras, hay digestión gástrica, un poquito de degradación de proteínas, pero eventualmente después lo que pasa del estómago al intestino delgado, que es el próximo segmento, pues va a ser la parte de lo que era el alimento, ¿no? De la proteína microbiana y nutrientes no degradables en el rumen. Pasan al intestino delgado, que es el intestino donde ocurre es el segundo compartimiento del sistema digestivo donde ocurre la mayor digestión y ocurre la absorción de los nutrientes de los alimentos. Tiene 3 segmentos, el duodeno y el ayuno ilium, y eventualmente lo que aquí no se digiere, lo que aquí no se absorbe, va a pasar al intestino grueso. En el caso de un herbívoro como el caballo o los conejos, pues es bien importante el ciego, el recto. En el caso de un caprino, de un vacuno, de un humano, pues básicamente lo que no se digirió en el rumen aquí tampoco se va a digerir, es bien improbable. La ventaja del pequeño rumiante es que las heces le sirven el intestino grueso le sirve para la formación de las heces, ¿no? La absorción de agua y esa forma en espiral que tiene, pues le permite que sea en forma de circulares, ¿no? No en forma sin forma o amorfa, como en el caso de un vacuno. Eventualmente estos son ya sus procesos digestivos, que voy a ir un poquito más rápido, pero sí lo que llega al intestino se llama quimo,
llega al intestino delgado, ¿no? Que ya vuelve a tener un pH ácido, ¿no? Un pH neutro, perdón. Todo ese quimo lo que va a llevar es lo que no se digirió en el retículo rumen, porque lo que no se digiere aquí va a pasar al quimo, excepto la proteína microbiana, que sí, que sí es un producto de la fermentación ruminal, y lo que se llama proteína sobrepasante, bypass proteína, que también va a ser parte del quimo. Todos estos carbohidratos no estructurales que no se degradaron aquí, pues lo más probable no se van a degradar en ningún otro lado. Por eso es bien importante que el rumen funcione y funcione bien cuando sus dietas son en base a forraje, ¿no? Forraje donde hay gran cantidad, alta cantidad de celulosa y hemicelulosa, ¿no? Aquí pues ya hay procesos digestivos, hay enzimas pancreáticas, hay secreciones biliares, hay enzimas intestinales que se producen en la mucosa, va a haber absorción de nutrientes, o sea, todos los nutrientes que el animal va a digerir aquí en el intestino, pues eventualmente se van a absorber en sus formas más simples, ¿no? Monosacáridos, la glucosa, aminoácidos individuales, ácidos grasos monosaturados o no saturados, lo poco que comen los rumiantes, los minerales, las vitaminas, todo eso se va a absorber ahí y eventualmente todo lo que el animal absorba pues va a ir al hígado, tanto los productos de fermentación que se generaron en el rumen como todos esos nutrientes que se absorbieron en el intestino delgado se van a dirigir al hígado y el hígado va a ser lo que se llama el distribuidor, ¿no? Él se va a dar cuenta que el cerebro necesita azúcar para que la neurona trabaje, ocurran todas esas señales nerviosas, envía azúcar al cerebro. Si la glándula mamaria necesita hacer leche, pues él va a enviar los nutrientes. Va a enviar la glucosa, va a enviar los aminoácidos, va a enviar los ácidos grasos. Y las células de la glándula mamaria tienen unas células que se llaman epiteliales en el alveolo de la glándula mamaria, es la que va a sintetizar leche. Eso va a ser parte de las charlas de las próximas semanas. Igual vamos a ver que todo el almidón, los granos que no se digieren en el rumen, la probabilidad de que un rumiante digiera los granos en el intestino es limitada, ¿no? Porque evolutivamente el rumiante está hecho para que coma, para que rumee, para que coma carbohidratos estructurales, forraje. Nosotros hemos manipulado las dietas con granos, con aditivos, con nutracéuticos para maximizar la producción, ¿no? Desarrollar el potencial genético. Y la cantidad de almidón sobrepasante que el caprino, el ovino, el vacuno digieren en el intestino es bastante limitada porque no tiene mucha producción de amilasa y no tiene muchos transportadores que hacen cosas fisiológicas, ¿no? Pero sí es importante, vuelvo a recalcar, que el rumen tiene que funcionar. Usted tiene que alimentar el rumiante, el rumen, para que el rumen le genere esos productos de fermentación que eventualmente se van a convertir en productos. En este caso, leche, si es un animal de carne, pues para que produzca más músculo. Y si es de fibra, pues para que produzca más lana, dependiendo del tipo. Es un proceso bien común en rumiantes que se llama gluconeogénesis. Esto ocurre en un humano, es que la persona está bien mal alimentada, lo más probable es que tenga alguna condición metabólica. Si esto ocurre en un cerdo, igual, o sea, no son procesos comunes. En el rumiante esto es un proceso normal que ocurre todos los días, porque la glucosa que está en el alimento se la come la bacteria y la bacteria genera estos productos. Estos productos, de estos tres, hay uno que va a ser el sustrato que va a utilizar el hígado en mayor cantidad para producir la glucosa y eventualmente esta va a ser la glucosa que utiliza la cabra como fuente de energía en la célula. O sea que es bien importante el tipo de dieta para manipular esta tasa de producción de ácidos grasos volátiles y reconocer que este proceso de gluconeogénesis en el rumiante es normal. Eventualmente también si usted alimenta dietas, pues se genera otro producto de fermentación que se llama el ácido láctico, ¿no? Que también puede ser gluconeogénico. Esto cuando uno utiliza dietas altas en granos, pues hay que estar bien pendiente, ¿no? Porque tiene beneficios, pero también tiene sus limitaciones y sus precauciones, ¿no? Si es una cabra recién parida y usted no la alimenta correctamente, ¿no? Usted no le da la cantidad de energía necesaria que ella tiene para reponer la cantidad de leche que está produciendo, en un balance de energía negativo, pues eventualmente ya va a empezar a movilizar músculo, ¿no? Y ahí es que la cabra pierde mucho peso. O sea que esas etapas de producción donde el animal tiene mucho requerimiento energético, si usted no lo alimenta bien, pues va a movilizar aminoácidos de músculo, ¿no? Y eso también hay que tratar de minimizarlo. Eventualmente va a ocurrir por el balance de energía negativo, pero uno lo trata de minimizar o acortar.
Eventualmente, pues esa glucosa pues, le va a servir al rumiante para pensar, le va a servir a la cabra para mantener el feto que está gestando, ¿no? Y la glucosa le va a servir como sustrato para el volumen de leche, para producir la lactosa, le va a servir para el mantenimiento, la producción de otros tejidos. El azúcar, la fuente de energía que se va a derivar de estos ácidos grasos volátiles. Esto es lo que uno quiere que ocurra. Eh, Se me paró la charla, no sé. Ok. Ok. Eventualmente el alimento que no se digiere, no se termina de digerir en el intestino delgado, pues va a pasar al intestino grueso, ¿no? En el caso de los pequeños rumiantes, los cabros adultos, tiene de 5 a 6 litros, siempre existe la posibilidad de una fermentación microbiana mínima, ¿no? Pero es bien ineficiente, o sea, no está hecho para eso. Aquí lo que va a ocurrir en el intestino grueso, ¿no? En los tres segmentos ciego, colon y recto va a ser una absorción de agua, va a haber la formación de las heces fecales, ¿no? Que como hablamos en la charla pasada, esto es una de las grandes virtudes, ¿no? Que tienen los pequeños rumiantes. La materia seca de las heces es bastante alta comparada con la de un vacuno y en términos de manejo en la finca, pues una ventaja, no tiene que estar utilizando el recurso agua. Y esas heces, pues también aparte del alimento no digerido, pues eventualmente tienen células del cuerpo, secreciones y microorganismos. Y observar las heces es un indicador de que el sistema digestivo esté funcionando bien. O sea, que no haya diarrea, que no haya heces de colores que no deberían ser la consistencia, la forma, etcétera, ¿verdad? Puede ser un indicador. Y como usted observa, ¿no? Esta es la virtud del pequeño rumiante, ¿no? Las heces, esta forma se la da el intestino grueso, ¿no? La capacidad de absorción de agua y su forma en espiral. Y en resumen, ¿verdad? Ese sistema digestivo, pues usted tiene que conocerlo. O sea, tiene que entender qué pasa con el alimento desde que entra por aquí hasta qué es lo que le ocurre aquí, cómo maximizar su uso en el retículo rumen. Y eventualmente es un proceso biológico que siempre va a haber un excremento, ¿no? Pero tenemos que llegar a lo que se llama la nutrición precisa y tratar de que el animal pues sea más eficiente digiriendo los alimentos, mejorar los porcientos de digestibilidad, ¿no? Acuérdense que en muchos casos las heces pues se convierten después en contaminantes ambientales, más que todo la cantidad de nitrógeno y fósforo que pueden tener, más que todo en fincas de cerdos, ¿no? Y si hay cuerpos de agua, pues también pueden convertirse en un problema. O sea, para entender nutrición, trate de tener conocimiento de lo que el animal, de lo que ocurre con la comida adentro, ¿no? Igual que nosotros como humanos, pues nos educamos cada día más, ¿no? Para consumir más alimentos saludables, etcétera. Pues lo mismo pasa con las cabras. Tenemos que entender lo que comen para alimentarlas bien. O sea, hay que alimentarlas. Hay que maximizar esta ventaja, ¿no? Hay que maximizar el uso del rumen para maximizar las ventajas del caprino como rumiante como tal, la digestión de la fibra, la síntesis de las vitaminas K y el complejo B, la síntesis ruminal de aminoácidos y la utilización de fuentes de nitrógeno no proteico, ¿no? Esto para rumiantes en mantenimiento, ya si usted tiene un material, una genética un poquito más pura, pues ya podemos modificar un poquito. Ok. No todos los animales nacen como rumiantes funcionales. O sea, el sistema digestivo de los animales rumiantes pasa por unos procesos de cambio, pasa por una transición del sistema digestivo, ¿no? Y cuando los animales son recién nacidos, el único alimento que ellos consumen es el calostro. O sea, lo primero que consumen los animales es el calostro y el calostro pues todavía no va a pasar por el retículo ni el rumen, ¿no? Y el rumen, pues básicamente no tiene poblaciones anaeróbicas, lo que tiene son poblaciones de microorganismos aeróbicos. Y estos microorganismos aeróbicos son contaminación de la misma madre, ¿no? Cuando el animal nace, el animal básicamente nace estéril, ¿no? Nace sin microorganismos, se va contaminando a medida que va naciendo, ¿no? La primera fuente de contaminación es la misma vagina de la cabra, ¿no? En este caso hay muchos microorganismos como los lactobacilos, los bifidoforming, hay muchos microorganismos que eventualmente va a contaminar al neonato. Va a haber contaminantes la camada, ¿no? Lo que usted utiliza como suelo, en el ambiente,
otros animales, o sea que el animal nace sin esos microorganismos, y la primera fuente de contaminación son los aeróbicos. Las primeras etapas de vida, pues ese animalito lo que le va a comer es calostro y leche, ¿no? O sea que básicamente no se comporta como un rumiante, se comporta como lo que se llama un rumiante no funcional. Inclusive la proporción de los tamaños de los estómagos pues va a ser bien diferente, ¿no? Cuando el animal está recién nacido, el estómago más grande va a ser el abomazo, porque es donde se va a digerir o comenzar a digerir la leche, ¿no? Bueno, se comienza a digerir en la boca con una enzima, ¿no? Pero en el abomazo es que está la renina, está la pectina, etcétera. La renina, perdón. El retículo del rumen no es funcional y el abomazo son bien pequeños, a diferencia de un rumiante bien grande, ¿no? Un rumiante adulto que dijimos que estos dos compartimientos era el 85% del tamaño. En el pequeño rumiante, un animal recién nacido, pues ya vamos a ver cuántos son el tamaño de los compartimientos, ¿no? Cuando el animal toma calostro y toma leche, pues en animales lactantes el abomazo representa el 60% del tamaño del estómago y la leche no pasa por el retículo rumen, sino que va directa al omazo y eventualmente el abomazo a través de lo que se llama canal surcoesofágico. Este canal surcoesofágico eventualmente se va a reabsorber, va a desaparecer cuando el animal termine o deje de consumir leche. Por eso es que tal vez los únicos seres vivos que tomamos leche toda la vida somos los humanos, o los animales de fincas, caprinos, ovinos, ya toman leche durante los primeros meses de vida, ¿no? Los primeros días. Y la leche, pues básicamente no va a pasar por el retículo rumen. Es bien importante que estos animales tomen calostro, ¿verdad? Cuando un animal está bien recién nacido, es bien importante que tome calostro, ¿no? Tiene que cerciorarse que tome calostro. Si no, le va a crecer débil si logra sobrevivir, ¿no? Y la razón básicamente es esta, ¿no? La producción de calostro disminuye después del parto, después de 8 horas, básicamente es bastante bajita, ¿no? A las 96 horas o 4 días ya básicamente este calostro se ha convertido en leche, ¿no? O sea, que es bien importante que los cabritos recién nacidos tomen el calostro en las primeras horas de vida, ¿no? Aparte de que la producción de calostro disminuye, también la capacidad de absorción de esas inmunoglobulinas que trae el calostro pues va a disminuir. Acuérdense que el mecanismo de absorción de las inmunoglobulinas del calostro es por pinocitosis. Y a medida que el animal va creciendo, pues va produciendo esas enzimas que pueden romper esas proteínas y no absorberse de forma completa. O sea que eventualmente, ¿verdad? Después de 4 días, 3, 4 días, pues ya no es calostro, es leche y la calidad del calostro disminuye a través del tiempo y la capacidad de absorción de las proteínas del calostro, que es lo que va a fortalecer el sistema inmunológico contra las enfermedades del cabro, en este caso, pues va a disminuir. O sea que si usted tiene cabro, comience alimentándolo con calostro. Cerciórese de que mame. Si la cabra no lo acepta, si se muere, tenga calostro disponible, fermentado, congelado, tiene que tener calostro. Y es bien importante que el calostro lo consuman aquí, cuando la producción es bien alta, si es de la glándula mamaria y cuando puede absorber esas inmunoglobulinas. O sea que el manejo del neonato es bien importante. A usted se le muere un cabrito, usted está perdiendo un año de trabajo. Un año de trabajo en lo que preparó a la cabra, en lo que emparonó a la cabra, en lo que la cabra gestó a la cría y en lo que la cría nace y se le muere. Más todo el dinero. Y tiene que esperar otros 6 meses para que vuelva a tener otra cría. O sea, se le muere una cría, usted pierde un año de trabajo y un año de dinero. O sea que el cuidado de estos animalitos es bien importante. Y disminuir la tasa de mortandad, darle las condiciones adecuadas, no solo a la cabra, sino que a la cría, calor, desinfección de ombligo, las jaulas limpias, la ventilación, el frío, el calor, todo eso es bien importante. O sea que esa es la inversión. Para eso usted está trabajando, ¿no? Calostro versus leche, pues es bien importante esas primeras 6 u 8 horas, porque el calostro y la leche básicamente no es lo mismo y tiene que tomar calostro. La leche después eventualmente las tomamos nosotros. El calostro tiene mayor contenido de inmunoglobulina, que es lo que va a fortalecer el sistema inmunológico, va a ser más resistente a las enfermedades y va a tener la grasa, ¿no? ¿Verdad? Que va a ser la fuente de energía del animal recién nacido. Acuérdense que los primeros 15 días tal vez la única alimentación que tienen esos animales es calostro y leche. Ellos no comen otra cosa. Comienzan a probar otras cosas. Pero ellos sobreviven en base a calostro y leche. Y tan importante es el cuidado de la cabra como la alimentación del neonato. O
sea, hay que estar bien pendientes de estos primeros 15 días que son críticos. Según su sistema de producción, los puede criar amamantándolos o los puede criar de forma artificial. Eso ya depende de usted, ¿no? Su tipo de finca que tiene, pero independientemente del caso, si usted utiliza sustitutos de leche, que sean sustitutos de leche para cabros si existen en el mercado en sus países, ¿no? Si no, tiene que cerciorarse porque sea unas fórmulas adecuadas, ¿no? Que consuman la cantidad adecuada, el 10% de su peso vivo, la frecuencia, identificar si lo tiene, si no lo tiene, etc. O sea, esto es crucial. Esto es crucial, que usted cuide al cabro recién nacido. Ya enfatizamos y mencionamos lo del calostro. Eventualmente esos animales lactando con los días, ellos van a comenzar a comer alimentos sólidos. Y cuando ellos comienzan a consumir este alimento sólido, es que comienza a desarrollárseles el rumen, por las poblaciones microbianas que mencionamos, ¿no? Eso es lo que se conoce como un rumiante en transición, que va a tener una alimentación combinada de leche con alimentos sólidos. Existen muchas prácticas para maximizar, ¿no? O para asegurarse que esas crías coman alimentos sólidos, ¿no? Esto es lo que se llama un crib feeding, que tiene acceso al alimento el cabro lactante y no tiene acceso la cabra. Así usted se garantiza, ¿verdad? Que el que se coma el alimento sea el cabrito, no sea la mamá. O sea, que hay muchas prácticas que puede desarrollar o implementar en su finca para que esto ocurra, ¿no? Pero esta etapa de transición es bien importante para que el animal se vaya convirtiendo en rumiante como tal desde el punto de vista del desarrollo del sistema digestivo. Ese rumiante en transición, pues ya los microorganismos van a cambiar de unas poblaciones anaeróbicas, aeróbicas a unas poblaciones de microorganismos facultativos. O sea, ya van a establecerse y eventualmente colonizar, después van a cambiar a otro tipo de microorganismos que van a ser capaces de comenzar a degradar la fibra, ¿no? Mientras no existan estos microorganismos, ellos no van a poder degradar la fibra. O sea, que el consumo de alimentos sólidos pues, es bien importante para el desarrollo del sistema digestivo y eventualmente para que el animal se convierta en rumiante. Va a llegar el momento en que usted lo va a deslechar, ¿verdad? Destete es cuando usted lo separa de la cabra. Usted puede destetar el mismo día, pero el animal sigue consumiendo leche fórmula, ¿verdad? O puede realizar la operación en ambos días, deslechar y destetar al mismo día, ¿no? Se utilizan muchos criterios para esta práctica, ¿no? Hay quien deslecha por edad. Cuando cumplan 3 meses, le suspendo la leche o lo separo de la cabra. Cuando alcancen determinado peso. Y el mejor criterio para deslechar un animal es que usted se asegure que esté consumiendo alimentos sólidos. Así usted se está asegurando que sea un rumiante funcional. El consumo depende del animalito, ¿no? El tamaño, el peso, y que sea un consumo constante, ¿no? No es que coma un día y deje de comer el siguiente. Cuando ya ocurre ese desleche o ese destete, pues ya tenemos que asegurarnos que ese rumiante funcional pues ya tenga toda esa población de microorganismos anaeróbicos capaces de brindarle todas las ventajas nutricionales al cabro. O sea, que ese periodo de nacimiento al desleche, destete, para que se convierta en rumiante es un manejo debe ser un manejo programado, ¿no? Programado, si quiere maximizar su producción. Y el desleche o el destete es una operación que busca beneficiar a ambos, tanto a la cabra como a la cría. Si usted cría a su cabra con la cría pegada y usted se dedica a producir leche, pues toda esa leche que se toma el cabrito, pues usted está dejando de venderla. O sea que hay que ver cómo usted cría a sus animales, que son recomendaciones distintas, ¿no? Pero el desleche es una operación estratégica. Tiene que saber cuándo hacerla y por qué y tratar de uniformizarla. Después del desleche, ¿no? Pues básicamente desde que el animal nace hasta que usted lo deslecha o lo desteta, pues ya el animal ha pasado por 4 diferentes tipos de dieta. Que esos son los diferentes tipos de animales que tenemos en una finca, que a veces, muchas veces nosotros no los identificamos y los criamos juntos, en grupos. Y se lo puede ir segmentando. Calostro ya sabe que son las primeras horas, va a estar con leche el mínimo las primeras 2-3 semanas, tiene que enfatizar que el alimento consuma alimento sólido, el tipo de alimento sólido es bien importante, no puede darle un forraje muy maduro, con mucha celulosa, si puede darle un concentrado iniciador para cabra sería excelente, si no tiene recursos para un concentrado por darle forraje de calidad,
tratar de picarle el forraje, el tamaño de la partícula, ¿no? Porque es un animal recién nacido. Está aprendiendo a masticar, va a aprender a rumiar, va a establecer sus poblaciones, o sea que entre mejor haga esta operación, más rápido le va a crecer el animalito, más se va a beneficiar la madre, hasta eventualmente que el animal sea capaz de sobrevivir, ¿verdad? En base a alimentos sólidos, ¿no? O sea que antes de que el animal sea un rumiante como tal, ha pasado por 4 etapas. A eso me refiero yo cuando hablamos de los tipos de animales, ¿no? Ya tenemos 4 etapas en menos de 4 meses, tal vez. Eventualmente, cuando el animal usted lo desteta o lo deslecha, pues si los machos usted los va a dejar como reemplazo, si es un negocio de operación de leche, ¿no? Si es un negocio de operación de carne, pues tiene la probabilidad de engordarlos. Pero en el tipo de explotación de caprinos para leche, pues lo más probable usted va a dejar alguno que otro macho de reemplazo, que eventualmente va a esperar o lo va a criar hasta que llegue a la pubertad. Este macho se va a alimentar diferente a las hembras, porque los requerimientos nutricionales no son los mismos. Cuando usted establezca un criterio para la pubertad, ¿no? Que eso tiene que estar bien relacionado con la concentración de semen por mililitro, tal vez 10 millones por mililitro, pues eventualmente con los años se va a convertir en un macho reproductor, que esos son otros tipos de animales que usted encuentra en una finca. Cabritos de reemplazo, cabritos en pubertad, o reproductores en jóvenes y reproductores adultos. Y usted lo va a alimentar según las necesidades. Cada cuánto lo va a usar, si lo va a usar para reproducirse, no puede estar muy gordo, no puede estar muy delgado, tiene que estar en un índice de condición corporal adecuada, cuál va a ser la frecuencia de uso, si lo va a utilizar para sacarle semen o para usarlo para monta natural. Todo eso tiene que estar bien estipulado, ¿no? Bien planificado. Si las cabritas son hembras, pues eventualmente usted las va a criar para que sean las futuras cabras, ¿no? Las futuras madres. Esa cabrita de reemplazo le llegará también a una edad de pubertad, a un desarrollo del sistema reproductivo que sea óptimo, ¿no? Muchas veces nosotros clasificamos pubertad por edad y por peso, y tal vez la cabra reproductivamente no está desarrollada, ¿no? Entonces la recomendación debe ser tal vez esperar un año, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los humanos, ¿no? El hecho de que una niña llegue a la pubertad no quiere decir que esté lista para reproducirla. Hay que esperar que crezca, hay que esperar que se desarrolle, ¿no? Para beneficio del animal. Pues lo mismo pasa con las cabras, ¿no? O sea, no se apresure en empadronarla porque llegó a la pubertad y le observó un celo. Tiene que tener el peso, tiene que tener la edad, el desarrollo adecuado, ¿no? No se apresure que va a ser, que se le puede complicar. Eventualmente, ¿no? Cuando ya tienen la edad, la pubertad, la madurez sexual para clasificarlos, ¿no? Pues usted los va a empadronar. Y pues ya cuando viene el empadronamiento, pues eventualmente pues va a ocurrir un proceso de gestación. En las cabras pues aproximadamente dura 5 meses, ¿no? Esa es la duración en días que nosotros usamos como promedio, ¿no? Más o menos. Esas cabras en gestación pues también van a tener unos requerimientos nutricionales bien diferentes, ¿no? En el primer tercio de la gestación, los primeros 50 días, pues usted va a ver que esa cría pues la razón de hiperplasia va a ser bien amplia, ¿no? Va a estar formándose el animalito, pero va a estar bien chiquito, como feto, ¿no? O sea, va a haber muy poca hipertrofia, los requerimientos de las cabras nutricionales no son tan altos. El segundo tercio de la gestación, pues ese animalito, ese crecimiento fetal también no es tan acelerado, porque es más división celular, formación de tejido, formación de órganos, ¿no? Y eventualmente cuando llegue ese último tercio de la gestación, ¿no? Que en las cabras son como 80 días, pues es que el animal que está gestando va a crecer el 80% del tamaño de su peso al nacer, y aquí los requerimientos de la cabra van a cambiar. Van a cambiar porque va a ser una cabra que se va a estar preparando para la lactación, va a ser una cabra que va a estar gestando bien aceleradamente el rate de hipertrofia de las crías, y si tiene crías múltiples, pues aún más. Va a ser una cabra que debido a la cantidad de espacio que le coge la cría va a tener menos capacidad de consumo, porque se le va a llenar la cavidad abdominal, ¿no? No va a poder consumir tantos alimentos por la misma gestación, y los requerimientos nutricionales son mayores. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando alimentemos esta cabra aquí.
porque va a estar con crecimiento fetal y preparándose para el parto. Eventualmente, verá, esta cabra va a llegar a un proceso, una etapa de transición, ¿no? Que es el intermedio, ¿no? Entre lo que sería la gestación y el parto. Y cuando ocurre el parto, pues comienza la lactación, ¿no? O sea que la lactación es producto del parto. Y los que paren son los mamíferos, la leche la producen los mamíferos. Valga la redundancia, porque el mercadeo de esas bebidas que le llaman leche, pues yo creo que no es una competencia leal, ¿no? Eso no es leche. Eventualmente, como vimos ya durante la gestación, pues ya usted va a tener otros 3 grupos de animales desde el punto de vista nutricional: cabras en primer tercio, en segundo tercio y en el tercer tercio de la gestación. Esta etapa es bien importante, es una etapa de preparación, ¿no? Antes del parto. Y lógicamente después vamos a llegar a la lactancia, ¿no? Que la lactancia puede durar 7 meses, puede durar 305 días, pueden haber lactancias extendidas de más tiempo, eso depende del capricultor de lo que usted entienda que es mejor para su negocio. Y independientemente de la duración de la lactancia, pues identifique cuánto es el promedio en su finca de la lactación y trate de dividirla en 3 partes, ¿no? Porque este primer tercio de la lactación es cuando va a ocurrir ese pic de leche, ¿no? Y aquí es cuando entre más leche produzca la cabra, pues más tiene que comer. Si usted no la alimenta adecuadamente, pues básicamente va a empezar a movilizar tejido muscular, tejido adiposo si lo tiene, y al movilizar tejido pierde condición corporal, va a tener problemas eventualmente en volver a caer preñada, está ocurriendo un proceso de involución uterina, o sea que este preparto, esta etapa de preparto, la primera etapa de la lactación, tiene que estar bien pendiente a cómo usted alimenta a sus animales. Y si son animales de primer parto, todavía más. Eventualmente esa producción de leche va disminuyendo y a medida que vaya disminuyendo la producción de leche, pues también va disminuyendo el requerimiento nutricional. O sea, no alimente una cabra recién parida igual que una cabra que tiene 140 días de lactación, porque puede que esté botando dinero, ¿no? Y llegamos finalmente a la tercera etapa de la lactación, cuando los requerimientos ya bajan, pero esperanzados, ¿no? Que esta cabrita esté preñada, que llegue a un periodo ahorro y que eventualmente se vaya a repetir este ciclo y vuelva para un segundo periodo de lactación, ¿no? Es establecer un sistema de producción de los animales. Si se puede en forma grupal, mucho mejor. En resumen, pues básicamente, pues usted va a encontrar un sinnúmero de tipos de animales diferentes en la finca, desde animales recién nacidos tomando solamente calostro, que pasan a tomar solamente leche, que pasan en una transición digestiva, que van a tomar leche y alimentos sólidos, que les va a suspender la leche, los va a destetar y deslechar, y se van a convertir en animales de reemplazo. Esos animales de reemplazo, si son machos o hembras, eventualmente los va a empadronar, los machos se convierten en reproductores, las hembras se convierten en cabras en gestación. Esa gestación puede que tenga 3 etapas, las primeras 2 y la última tercio de la gestación, donde el requerimiento nutricional es mayor, pero la capacidad de consumo es menor. Eventualmente esa cabra va a lactar, y viene la lactación, que también tiene una etapa, un pic bien alto los primeros días, que va disminuyendo según la duración que usted tenga en su finca y en su manejo. Esa cabra va a tener que en su momento secar, ¿no? La glándula mamaria necesita un descanso. Igual que todas las células necesitan descansar, pues la glándula mamaria también tiene que reponerse después de una lactación y prepararse para la próxima. Va a tener un periodo de ahorro. Estos ahorros, perdonen el typo ahí, o si no la quedó preñada, tiene una cabra abierta, ¿no? O sea que en la finca va a encontrar diferentes tipos de animales. Esos animales, pues, según su etapa de producción, sexo o edad, van a tener diferentes requerimientos nutricionales. O sea, van a necesitar cierta cantidad de agua, de energía, de proteína, de minerales según su tamaño, etapa de producción. Esos requerimientos nutricionales usted los va a satisfacer con una dieta, ¿no? Con esa dieta que tiene alimentos. Esos alimentos usted los puede dar en diferentes raciones. Pueden tener grano, puede tener forraje, puede ser ramoneo, puede ser pastoreo, puede ser suplementación,
puede ser frecuencias de alimentación diferentes, pueden ser raciones mixtas completas. Estos alimentos van a contener nutrientes y esos nutrientes básicamente uno los va a alimentar para satisfacer este requerimiento, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Ese alimento, pues aparte de nutrientes, pues también tiene lo que se llama, también existe lo que se conoce como valor nutritivo, ¿no? Que es una definición que conlleva muchos criterios, no solamente cuánta proteína tiene un forraje. El valor nutritivo engloba como 5 o 6 características que va a ser la charla que vamos a estar dando la semana que viene. Cómo comenzar a identificar los nutrientes que existen en alimentos y cómo definir si el valor nutritivo de un alimento es alto, mediano o bajo. Esta va a ser la charla de la próxima semana, de la cual están cordialmente invitados a la misma hora y el miércoles, no recuerdo la fecha ahora mismo, pero sí es el miércoles próximo, que Farmer to Farmer estará enviando la invitación con las demás organizaciones que están auspiciando estos seminarios. Por hoy es lo que tengo. Muchas gracias nuevamente a Farmer to Farmer, a la cadena de caprinocultores de Guatemala y a todos ustedes que están escuchando las charlas. Voy a pasar una sección de comentarios. Pueden enviarme sus preguntas al email, enviarlas a la gente, a las personas de Farmer to Farmer. Yo comparto las presentaciones, no tengo ningún problema con eso y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una charla súper interesante y muy ilustradora, como siempre. Vamos a pasar como decía usted, a las preguntas. Tengo 3 ahí reportadas, una de Mario Marín, de María. Preguntan si existe algún producto para ayudar a mejorar el sistema digestivo. Doctor, ¿me escucha? Ahora me escucho, ¿verdad? Sí, sí. Disculpa. Le repito, hicieron 3 preguntas. Escuché la pregunta. Yo también. Okay. Cuando hablamos de nutrición de animales, nosotros tenemos 5 grupos de alimentos. Tenemos los forrajes, tenemos los granos, que básicamente eso es lo que uno utiliza, la base, ¿no? En la utilización de esos granos y esos forrajes, uno los puede mejorar utilizando aditivos. Hay muchos aditivos en nutrición animal, desde enzimas, microorganismos, otros productos comerciales, sobrepasantes, pero cuando uno utiliza un aditivo tiene que tener un propósito. O sea, ¿para qué quiero usar el aditivo y en qué alimento lo usa? O sea, el aditivo le funciona de acuerdo a su ración que está dando y al propósito que usted tenga. Pero sí existen alternativas de aditivos y suplementos para mejorar la utilización de la ración. Y bastante. Perfecto, gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿tienen los caprinos ventaja referente a los ruminantes mayores en la toleración de taninos? La hace el señor José Robles. Lo que pasa es que el tanino, cuando usamos forrajes con tanino, hay 2 tipos de tanino, pero lo que uno quiere que consuma el caprino son unos taninos que le ayudan al control de parásitos gastrointestinales. O sea, que uno los usa como, hay muchos forrajes, inclusive en el trópico, hay mucha leguminosa que tiene taninos que le van a servir, que tiene propiedades antihelmínticas. Y esa es la gran ventaja de alimentar arbustos a las cabras. El problema de nemátodos y problemas gastrointestinales en vacunos no es tan grave como en un caprino, vamos a decir así. Entonces, eventualmente el tanino le funciona como un antihelmíntico natural hasta cierta cantidad. Ya en el momento que la cabra pues, deja de consumir el alimento por el exceso de tanino o tiene su nivel de tolerancia, vamos a decir así. Pero en pequeños rumiantes va a tener un efecto nutracéutico de antihelmíntico. En vacunos no, porque el problema con los nemátodos, con alemoncus, con tortus, no, prácticamente inexistente. Ok, gracias, doctor. La tercera es de Mario Marín y de Flor de María nuevamente, y pregunta si los suplementos de calostro son recomendables. Si no tiene calostro natural, sí. O sea, si la cabra en su momento
parió y falleció o no produce calostro o el cabrito no quiere amamantar, pues tiene que usar un suplemento. Trate que sea un suplemento de calostro parecido al calostro de las cabras, ¿no? No sé si estará en el mercado en el país de donde me están preguntando, pero si ante nada calostro de vaca o de otra cabra, pero lo importante es que tome calostro la cría recién nacida. Es bien importante, es crítico, vamos a decirlo así. Ok, gracias. Luis Alberto Saciloto pregunta también si se pueden tener granjas a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, señor. Ok. Eric Fuentes. En la charla pasada yo leí adaptabilidad geográfica, ¿no? Sí, sí, tienes Hay razón. plazas que se adaptan geográficamente a esas alturas, la alimentación, la cabra tiene esa virtud, ¿no? Que le funciona en trópico alto, trópico medio, trópico bajo, desierto, en todos lados. Pero tiene que saber seleccionar sus animales y que sean adaptables geográficamente y el manejo animal, el pastoreo, los parásitos, todo. Pero sí, sí es posible, perfectamente. Gracias, doctor. Eric Fuentes pregunta si para aumentar los sólidos en la leche, ¿qué tipo de alimento recomienda? Si pueden ser granos o forrajes. Esa va a ser la quinta charla. Okay. Pero para darle un adelanto, pues la composición de la leche es un alimento, tal vez el alimento más completo que existe. Hablamos de alimento más completo, no el alimento perfecto, pero sí el más completo. Es que tiene los 6 nutrientes. Y en cualquier especie, el nutriente que más tiene la leche es el agua. O sea, el agua es 87% de la leche en una cabra, ¿no? Lo que usted puede manipular son los sólidos totales. Puede manipular el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína. Eventualmente usted puede aumentar el volumen de producción añadiéndole más granos a la dieta. Y después vamos a ilustrarles por qué. A expensas del contenido de grasa. O sea que la composición química de la leche, la nutrición tiene un rol bien protagónico, aparte de la raza, ¿no? Gracias, doctor. Eso va a ser parte de las charlas, de las siguientes charlas. Creo que en la quinta hablo un poquito de eso. Perfecto. May Coto pregunta si sugiere darles probióticos y prebióticos a los caprinos. Mejoran, tienen su beneficio. Tiene su beneficio el prebiótico, el probiótico, el simbiótico. El probiótico es otro microorganismo generalmente lactobacilos, ¿no? Que naturalmente habita en el sistema, en el intestino delgado, ¿no? El prebiótico es algo que le añade para facilitarle la función del probiótico. El simbiótico es que van los dos juntos. O sea, tiene sus beneficios, no le va a hacer daño, pero tiene que cerciorarse de que le funcione y que tenga un beneficio económico, ¿no? El buen manejo no lo sustituye un probiótico. Ok. Pregunta Eric Hernández si existe un número de cabras base para iniciar un rebaño aprisco. Bueno, tiene que ser un plan de negocio, o sea, ¿para qué quiere las cabras? O sea, para producción de leche, para producción de queso, para vender artesanal, para vender comercial. Yo creo que ese punto de equilibrio tiene que ser estudios particulares de una región determinada, ¿no? ¿Cuántas cabras yo necesito en Guatemala para que me genere dinero? ¿Cuánto vale el alimento? Tiene que tener un plan de negocios. O sea, yo le puedo decir 200, pero no sé para qué quiere las cabritas. O sea, tal vez sea para un negocio familiar y artesanal, o para un negocio comercial, o para un negocio competitivo. O sea, eso es generar un plan de negocios. Si se va a meter en el negocio, tiene que tener un plan. Y si va a tener un plan, tiene que saber qué va a hacer con el producto final. Yo creo que eso ya es una cuestión de diseño. No hay una cantidad así que yo diría. Te puede dar dinero 50 cabras, como puede perder dinero teniendo 200. O sea, eso no lo puedo decir un número así. Perfecto. José Cáceres pregunta, en el primer alimento sólido de los cabritos, ¿qué diferencia existe entre el forraje verde y el heno? El heno es forraje verde seco. O
sea, que básicamente yo lo que recomiendo es si hay algún tipo de concentrado iniciador, pues yo lo recomiendo un poquito más que todo por el nivel de proteína, pero si es forraje y si es fresco, pues si lo puede picar, yo creo que más que el tipo de si es fresco forraje es facilitarle el trabajo al cabrito, ¿no? Cortárselo en partículas pequeñas y, y depende de la calidad, el tipo de madurez del forraje, el tipo de heno, el tipo de gramínea con el que está hecho el heno, muchos factores, pero si va a dar heno, trate de picarlo, o sea, no le ponga el mismo tamaño de partícula que una cabra adulta, ¿no? Y si es forraje también, forraje verde también. O sea, son tips de manejo, ¿no? Que no tienen una respuesta concreta, ¿no? Cada finca es un escenario aparte. Pero lo importante es que usted note que consuma, que empieza a consumir alimentos solo. Ellos son curiosos, ellos lo van a hacer. Lo van a hacer eventualmente. Gracias. Neri Galdames pregunta, ¿qué arbustos tienen taninos benéficos que se puedan utilizar como antiquímicos? No sé cuáles habrá en Guatemala, pero hay uno que se llama caleandra, la clatridia, la espereza, hasta los mismos leucaena tienen tanino. O sea que mucho forraje con mucha legumosa con tanino. Ok, perfecto. Y Lucía Palacios pregunta, ¿cómo se puede conservar el calostro? Lo puede refrigerar o congelarlo. O sea, si usted ve que la cabra para y se le muere la cría, pues ordéñala y congela el calostro. Es mejor, se puede fermentar, pero es mejor congelarlo. Lo puede congelar y después básicamente cuando lo necesite, pues dársela a la cría que no lo tenga. No siempre pierde un poquito de capacidad de la inmunoglobulina, pero es la alternativa, tener calostro congelado. Ok. Siempre, siempre tiene que ser cosas inocuas, envases inocuos, porque acuérdense que van a alimentar un cabrito recién nacido, ¿no? Que no tiene ningún tipo de defensa. O sea, todo eso tiene que ser higiénico. Claro. Pregunta Rodrigo Díaz, ¿por qué el tema de las anemias? Bueno, la anemia en pequeños rumiantes es producto de la misma, puede ser muchas cosas, puede ser infeccioso, pero lo más normal es el mismo nemátodo, ¿no? El nemátodo que más ataca a los pequeños rumiantes es uno que se llama Haemontus contortus, que se aloja en el abomazo y es un chupador de sangre. Entonces, básicamente, al chuparle la sangre, pues el animal se pone anémico, ¿no? Eventualmente se queda sin. Ok. Y José Alberto Vázquez Ávila pregunta, ¿cuál es la cantidad de animales que necesitamos para pasar el punto de equilibrio? Creo que es referente también a lo que hablaba del plan de negocios, pero... Sí, el pastoreo usted tiene que identificar primero cuánto es la unidad de superficie que tiene, cuántas hectáreas tiene. Después es importante determinar qué cantidad de forraje le produce su unidad de superficie. O sea, usted puede tener una hectárea que no crezca pasto y puede tener una hectárea que le crezca mucho pasto. O sea, es una combinación del tamaño del animal con la disponibilidad de forraje, con la accesibilidad de forraje. Es una ciencia aparte, pero sí tiene que tener conocimiento cuánto pasto le produce el predio y cuántos animales, el tamaño de los animales que voy a meter. Yo creo que eso yo lo mencioné por encimita la clase pasada, ¿no? Pero el pastoreo diseñado, pastoreo es tremenda alternativa si uno lo sabe diseñar bien, ¿no? Es fácil decirlo, pero hay muchas alternativas para el pastoreo. Continuo, en franjas, diario, depende de muchas cosas. Ok, gracias. Juan Pablo Córdoba pregunta si el contenido de agua en los forrajes, la temperatura ambiental y la temperatura del agua puede afectar el consumo de agua. No hay un reporte científico que diga que el agua caliente o el agua fría le va a hacer un efecto en el consumo. Yo creo que más que si el agua está fría o el agua está caliente, se relaciona más con el contenido de sólidos totales, sólidos disueltos totales. O sea, la calidad de agua, si se usa muy agua de pozo y tiene muchos TDS, que le dicen en inglés, sólidos disueltos totales en español, sí, pues le puede disminuir el consumo, ¿no? Si tiene muchas sales, etcétera. Pero que esté frío o caliente, yo no creo que sea un issue. Es más la calidad microbiológica y química del mismo agua. Más que todo si es de pozo. Ok. O la fuente que agua que utilice, ¿no? Es bien importante analizarla. Y que esté limpio el bebedero,
que esté limpio la accesibilidad, que el tamaño del bebedero sea adecuada para la cantidad de animales que usted tenga. O sea, no puede tener un bebedero donde puedan tomar agua 4 cabras a la vez y usted tenga 30. O sea, que hay muchas cosas de manejo que pueden maximizar el consumo de agua. Okay, y el estrés por calor, pues, más calor, pues más agua toma el animal. O sea, así, igual que nosotros. Claro. Eric Hernández pregunta si para dedicarnos al negocio de la leche de cabra, ¿cuántos litros de leche diario debe generar el rebaño para poder obtener ganancia? Bueno, lo más que pueda. O sea, esto es demanda y oferta. O sea, usted pone a la cabra a producir según su potencial genético, la alimenta correctamente, pues le desarrolla ese potencial genético y genera más volumen, pues tiene un mercado y la vende, ¿no? Pero no, son preguntas muy generales, o sea, que tiene que haber un plan de negocio, ¿eh? ¿Cuántas cabras tengo? ¿Cuánta leche necesito? ¿Cuánta leche quiero que produzcan? A veces tal vez la cantidad de leche que usted necesite y que tiene el mercado para venderla, la puede producir con menos cantidad de cabras. O sea, es diseñar un plan de negocios. Perfecto. Sergio Reyes pregunta, ¿qué días se considera que la leche es libre de calostro? Más o menos como a los 96 horas, 72, 96 horas ya comienza a disminuir la cantidad de inmunoglobulina y comienza la glándula mamaria a producir la leche como tal, ¿no? Yo diría 3, 4 días ya no es calostro. Gracias. Y Edwin Catú pregunta, ¿qué beneficios tienen las sales minerales? Bueno, los minerales son un requerimiento nutricional. O sea, los minerales, el cuerpo necesita 7 macrominerales en la dieta y necesita como 10 o 12 microminerales en la dieta. Y si los forrajes y los granos pues no tienen la cantidad adecuada de esos minerales por X o Y razón, tal vez el suelo donde crece el forraje es deficiente en un mineral en particular en una zona geográfica, usted tiene que ofrecérselo, ¿no? En forma de sales, a veces hay sales de que es sodio y cloro nada más, hay unas sales que vienen con otro tipo de microminerales. El mineral es un requerimiento. Si no lo aporta el forraje, el grano, pues usted tiene que ver la forma de suplírselo. Y lo más normal es que lo vendan las compañías, ¿no?, de alimentos en forma de bloque, en forma de sales. Y muchas veces el mismo animal se autodosifica, ¿no? El animal se autodosifica, lame y come la cantidad que él necesita. Pero está bien relacionado con la dieta basal y si es forraje, pues que el pasto, que donde usted tiene su pasto, pues no haya una deficiencia mineral en el suelo, etc. Pero sí son necesarios, ¿no?, los minerales en la dieta. Gracias. José Alberto Vázquez pregunta si es contraproducente incluir urea en la dieta. Tiene que ser dosificado. Que los rumiantes tienen la capacidad de utilizar la urea como fuente de energía, pero tiene que tener cuidado con la cantidad porque se le puede convertir en tóxico. Y tiene que ir acostumbrando al rumiante a consumirla poco a poco, dosificada, porque el tipo de bacteria que degrada la urea es una bacteria que vive en las paredes ruminales y tiene que irla acostumbrando poco a poco. Y además de eso, si le da urea, tiene que ir una dieta que vaya acompañada con una fuente de energía para que la bacteria pues tenga la oportunidad de usar el nitrógeno, pero a la misma vez tener el azúcar para ella nutrirse. O sea, pero sí es un recurso que se utiliza en dietas para rumiantes. Y en cabra se utiliza en pocas cantidades, pero se utiliza y le puede sustituir los granos proteicos, ¿no?, como la soya tal vez, etcétera, hasta cierto punto. Ok. José EGS pregunta si el araquis pinto, es una planta rastrera leguminosa. Sí, señor, eso usted, es extranjero. Sí, si tiene conocimiento, si contiene taninos benéficos. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. La voy a decir claro, no estoy muy seguro, pero yo entiendo que no es el típico forraje que se utiliza como fuente de taninos en dieta para rumiantes, para pequeños. Tal vez estaré equivocado, pero yo entiendo que no es el típico que se usa con esos propósitos. Ok. Mario Marín pregunta si al momento de amamantar a un cabrito por separado de la cabra, ¿cuál es la ración recomendada?
¿Me puede repetir, por favor, la ración recomendada para quién? Para el cabrito, al momento de amamantarlo aparte, por separado. Ah, ok. Tiene que buscarse un sustituto de leche que sea para la cabra. Eh, y ¿Y cuál es básicamente, la ración más o menos recomendada? a 10% de su peso vivo en 2 o 3 frecuencias. O sea, no darle toda la leche en solo, sino que muchas veces, entre más frecuencia mejor, pero le aumenta la mano, la labor, ¿no? Casi veces 2 veces Claro, al día, mitad y mitad es lo que se la practica. mano de obra, claro. Eh, bueno, doctor, esas son las preguntas que nos han hecho los participantes. Le agradecemos nuevamente. Eh, bueno, acaba de surgir a una última. Pregunta Emilio Castañeda, creo que vamos a hacer esta última y entonces ya nos despedimos. Pregunta que ¿por qué hay tantas diarreas en los primeros días? Por muchas razones. Una razón es la higiene, tal vez donde está pariendo el animal no tiene las condiciones higiénicas adecuadas. Tal vez porque tiene por ahí hay una gallina y la gallina tiene una bacteria que se llama coccidia y le da coccidiosis a los animalitos y si la diarrea tiene olores fuertes, pues puede ser coccidiosis, puede ser razones infecciosas o pueden ser razones nutricionales, pero casi siempre son infecciosas, mal manejo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho nuevamente su participación. Es de mucho valor. Estamos obteniendo ahí mensajes en el chat que les ha parecido súper importante su charla. Y pues queremos darles también las gracias a todos los participantes y les esperamos el próximo miércoles. Eh, Siempre hay que estar un poquito antes para que puedan estar dentro de los 100 beneficiados, porque pues solo tenemos capacidad dentro de estas charlas de Suma para 100 participantes y algunos se nos han quedado fuera, pero ahorita les acabo de copiar ahí en el chat el link que nos envió Otto para que ustedes puedan accesar al video de la semana pasada. Y durante estos días, ya Otto va a estar compartiendo también la, la, grabación del día de hoy. Entonces, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por su participación. Nos esperamos el próximo miércoles. Gracias.